Aquí dice, invita a otras personas a transmitir contigo para crear una sala siguiente. Bueno, vamos a comenzar. Ya hay suficientes personas presentes para que comencemos. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes a algunos, dependiendo de donde estén. Y después de 2 semanas de pausa, bienvenidos de nuevo a Mundo Alternativo, el programa de todos los martes. Y hoy tenemos un programa, mi hijo Juan Andrés y yo, compartido para presentarle nuestra primera publicación conjunta, El Poder Sanador de la Música, que ya le vamos a mostrar. Y vamos a desarrollar de manera muy resumida, muy sintética, parte del contenido que tiene el libro. Y al final Juan Andrés nos va a interpretar unos temas. Quiero darle las gracias a la editorial Sultana del Lago, aquí en Maracaibo, Venezuela, por haberme permitido la publicación de este libro de mi hijo y yo, el primero que se publica en físico. Está disponible en Amazon. Las personas que lo deseen pueden escribirnos tanto al hijo como a mí, y al final vamos a dar los números, o me escriben por mensaje directo al Instagram y les hago llegar el link para el que lo pueda adquirir por Amazon, en digital o en físico, lo pueda hacer. Aquí en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, yo lo tengo físicamente disponible. Bueno, voy a solicitarle a Juan Andrés que se sume al programa para que comencemos entonces a compartir el libro de una vez y presentarle los aportes que tiene este libro, este pequeño libro,
muy útil como terapia, como autoterapia y como también terapia para los demás. Una manera muy, si se quiere, tranquila, sin problema, no invasiva. Autoterapia sin ningún problema, en la tranquilidad de la casa, del trabajo, de donde estemos, simple y llanamente con que tengamos el celular y los audífonos, podemos empezar a hacernos terapia eh, con la música. Tenía tiempo que no veía a la querida doctora Tamirón. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, Tamara? Tamara Romero desde Chile. Muchas gracias, mi amor. Y el hijo, bienvenido. ¿Me escuchas bien, papi? ¿Me escuchas bien? Hola, saludos, sí. Perfecto. Ok. Bueno, primero voy a mostrarle, déjenme sacarle estos papelitos. Voy a mostrarle la portada del libro para aquellos que no lo han visto, El poder sanador de la música. De todas maneras, repito, para las personas interesadas en ver más información, le pueden escribir a mi hijo o a mí en un número que ya le vamos a dar al final. Y está disponible en físico y en digital. Eh, la idea de conformar este libro surgió hace 2 años. Bienvenido a los postres de Motica. La madre del hijo. Bueno, surgió hace 2 años con la idea de unir los conocimientos como terapeuta en la música en estudios que realicé hace 20 años, hace 22 años ya, en el año 2000. Y además de eso, los conocimientos musicales como licenciado en música de mi hijo. Entonces, la experiencia de ambos, logramos conformar este libro que ustedes ven acá. Y estamos tratando de hacer el mejor aporte posible para aquellas personas que, bien sea por diversión, entretenimiento o alguna patología física, emocional que presenten, mental, puedan ayudarse con la música como poder sanador, como terapia. Entonces, voy a comenzar por leerles brevemente el contenido, el índice, eh, y luego del índice, Juan Andrés va a comenzar por definir un poco qué es la música, hablando un poco de la reseña histórica. Yo completaré, pero él maneja más la parte académica y él lo hizo, gracias Tamara, gracias. Y él lo hizo de verdad prácticamente casi toda la parte histórica, la parte de la reseña, la parte técnica de lo que es la música como lenguaje universal. Y me ayudó en cuanto a los géneros, también me aportó en cuanto a algunos temas referidos a algunas patologías que aparecen aquí en el libro, pero para las personas que lo adquieran, pueden escribirme a mi número o al número telefónico de WhatsApp de Juan Andrés y le haremos llegar otros autores y otros temas específicos según sea el caso. Bueno, vamos entonces por el índice. Tenemos en primer lugar una reseña histórica breve de la música. También el concepto de lo que es la música es otro capítulo. La influencia de los géneros musicales en nuestra personalidad. No es lo mismo lo que nos influye una salsa, una música clásica, un rock, un heavy metal, un blues, un jazz, una samba.
un calixo, un vals, en fin. La música y los chakras, cómo se puede estimular los chakras a través de la música y a través de algunos mantras que forman parte también de la música, porque la música, acuérdense que no solamente son instrumentos, también son la voz como instrumento, y en eso el hijo le va a hacer una explicación. También tenemos un capítulo que es muy atractivo, que es curiosidad de la música. Hay varias cosas que ustedes quizás no sepan, de algunas curiosidades que hay en la música. También el uso de la música como terapia alternativa, la música como símbolo de identidad, los mantras y finalmente en referencia bibliográfica, y quienes desean completar más información se la hacemos llegar cuando nos escriban a nuestro WhatsApp o a nuestro Instagram por mensaje directo. Bueno, le cedo la palabra a Juan Andrés para que comience a hablarnos sobre la música como lenguaje universal, un poco cómo lo manejamos nosotros como terapia vibracional, como una manifestación sonora, electromagnética, y luego comenzamos con la reseña histórica, en la cual yo haré una pequeña introducción de la reseña y luego él proseguirá con algunas de las etapas de la música. Bueno, Juan Andrés, es todo tuyo. Gracias. Gracias por la invitación una vez más a este espacio y bueno, a compartir un poco sobre esta producción bibliográfica que se ha realizado, como ya se adelantó previamente con la música de por medio, el arte de los sonidos, la alquimia de las vibraciones sonoras. Es una investigación en donde se plasman todas las propiedades musicales, pero vistas desde una óptica de la salud, desde la parte terapéutica y de cómo inciden cada uno de los géneros musicales, todos esos diversos formatos que existen en el gran abanico artístico en nuestra salud. La música, como bien sabemos, se remonta desde la creación de nuestra civilización, la música que se destinó en un principio para alabar lo que hacía en el ser humano una esperanza en lo que creían las tribus, las personas. Es un ritual que se utiliza para alabar a una deidad, a una creencia, indiferentemente del instrumento, ya sea con recursos naturales, con restos de incluso de otros seres vivos, de animales, de la naturaleza, e incluso con nuestra misma voz, que es el instrumento musical por excelencia que tenemos, como bien lo adelantó hace unos minutos mi padre, es un instrumento que todos tenemos dentro y que independientemente de la destreza que poseamos para ejecutarlo, lo tenemos ahí, la voz humana, que es la que puede replicar cualquier melodía, cualquier idea musical. Dicho esto, conforme ha avanzado la civilización y conforme a su culturización y adiestramiento en cuanto a la parte técnica, la música ha adoptado varias formas de acuerdo a varios periodos que han quedado plasmados en la historia, que se han visto relacionados con el resto de las artes, como la pintura, la arquitectura, la escultura, y en el caso de la música ha sido parte dentro del periodo barroco, al periodo clásico, al periodo romántico, al nacionalismo, que fue la manifestación que encontramos a inicios del siglo XX, sobre todo desde Europa, con España y Rusia, en donde se pudo ver toda esa consumación y todo ese bagaje musical y de géneros, todas esas ideas que ya se habían formado, se condensaron en dos movimientos, resaltando los demás,
que buscaron representar una cultura mediante esto mismo, mediante la música. Es ahí en donde podemos darnos cuenta de lo relevante que ha sido históricamente la música en la civilización para su expresión. Esto deriva en muchos otros géneros que en la edad moderna podemos escuchar hoy en día, muchos de ellos consolidados en el siglo XX, incluso algunos que siguen surgiendo en el siglo XXI como cosa normal de la evolución, que siempre es permanente y constante. Y cada uno se ha establecido de acuerdo a estudios de especialistas que genera un efecto en el organismo. Es cierto también que la música puede generar una identificación en el ser humano con respecto a un movimiento o a un estilo en específico, por lo cual se genera una especie de empatía. Y es lo que muchas veces de manera subjetiva nos genera un bienestar o una identificación que nos hace sentir como comprendidos, apoyados y por lo tanto acompañados. Muchas veces escuchamos música como terapia para sentirnos acompañados cuando estamos solos o cuando estamos en un estado de ánimo específico. Queremos tomar la música como una especie de antídoto, de medicina o de píldora, la cual aspiramos que nos dé una sensación similar a la que estamos sintiendo. Es como una especie de potencia en el caso de algún estado de ánimo. Si estamos tristes, queremos escuchar algo que nos resulte al oído de manera melancólica, o si estamos alegres, queremos algo que nos apoye ese ánimo que tenemos. Sin embargo, muchas veces este tipo de acciones, si bien es cierto, podemos sentirnos de manera agradable en el momento que la hacemos, también es cierto que hay un mensaje que se envía a nuestro organismo y a nuestro subconsciente de acuerdo al contenido específico que estamos consumiendo. Porque desde el punto de vista superficial puede hacernos sentir bien, pero internamente puede estar generando un efecto que no necesariamente sea totalmente favorable, así como ocurre con muchos otros rubros como la alimentación en cuestión de comida, de gastronomía, como también la alimentación desde el punto de vista espiritual, cuando estamos en contacto con algún contenido, con algún material que nos hace sentir apoyados y de acuerdo a la interpretación que le demos puede variar el significado de ese contenido. Y en el caso de la música es lo mismo. No necesariamente lo que nos hace sentir de manera agradable es a la larga totalmente provechoso para nuestra cotidianidad. En el caso de los Sí. géneros musicales, también es cierto que es relativo cuando hablamos de música que nos hace sentir en estado de paz o de concentración. Por ahí vi una pregunta que dice que hay sobre la música que nos hace concentrar, ¿no? Y Conozco ahorita, muchas veces. sí, sí, ahorita vamos a hablar sobre esas influencias específicas. Disculpa que te interrumpa, hijo. Quería hacer varias acotaciones, aparte de lo que tú has hecho, porque sé que, bueno, aquí hay una persona, primero se está uniendo ahorita una persona muy querida, uno de mis mejores amigos de toda la vida, desde niño, mi amigo Rómulo Carrillo, que no sé en qué lugar del planeta anda, si todavía está en Venezuela, si está en el exterior, pero siempre lo llevo en mi corazón y en mi mente, mi gran amigo Rómulo Carrillo eh, Urdaneta. Bueno, miren, la música es tan importante que, como decía Juan Andrés, desde los inicios de nuestra civilización estamos inmersos en manifestaciones sonoras, pero debemos comenzar, que lo mencionamos en el libro, que la primera manifestación sonora que tenemos es en el vientre de la madre, con los latidos del corazón de nuestra mamá, con la circulación, la digestión de nuestra madre, las palabras de caricia que nos da en su barriga, en su vientre, cuando estamos dentro de ella.
lo que escucha el bebé a partir de las 6 semanas, que es el primer sentido que se desarrolla, el oído, y las primeras sensaciones son las sonoras. Entonces, fíjense usted, desde dónde comienza a partir la influencia de la música como lenguaje sonoro, cuando la madre le canta al hijo, lo estimula, o le coloca música, como ocurrió con Juan Andrés, cuando él estaba en el vientre de su madre, que yo le colocaba música, y fíjense que ahora es músico. Yo lo tenía con conocimiento de causa y sabía que eso era positivo. Y cada género, como vamos a ver más adelante, porque ya le leímos varios capítulos, los capítulos que tiene el libro, que se los vuelvo a mostrar, por favor, tiene varios géneros con varias influencias sobre varios estados. Entre eso la pregunta que acaban de hacer por allí sobre la concentración. Miren, la historia de la música es tan vasta y el hijo lo sabe como estudioso de la música, como profesional de la música, que tratamos de ser lo más sencillo posible para que cualquier persona de cualquier nivel de instrucción o de cultura lo pueda entender. Por supuesto, las personas que son apasionados de la música y conocen de música lo van a entender mucho más rápido, claro está, porque tienen su parte que tienen que ver con conocimientos previos. Pero es un libro muy sencillo, un lenguaje muy coloquial, accesible a cualquier persona, incluso de cualquier edad, hasta un adolescente, un niño puede comenzar a leer el libro. La parte importante del vientre materno, insisto en ello, porque nos va a marcar por el resto de nuestra vida, y vamos a leer una curiosidad musical que tenemos acá en el libro, que ustedes van a quedar sorprendidos para los que no la saben, porque no se imaginan en la edad adulta, es decir, hablando ya a partir de los 20 años, cuál es la música que ustedes prefieren o van a estar escuchando por el resto de sus vidas hasta que se vayan de este plano, de este mundo. Miren, y es la música que ustedes suelen escuchar entre los 18, los 20 y los 22 años. Esa música que suelen escuchar en esa época es la música que normalmente, como curiosidad musical se lo decimos, ustedes van a escuchar por el resto de su vida o van a preferir escuchar. Porque muchas veces la música que nosotros deseamos escuchar no la colocan en la radio. Ni siquiera las disqueras las venden. Entonces tenemos que recurrir a las plataformas como SoundCloud, como Spotify, YouTube, que es la más conocida y la más difundida mundialmente. Y entonces hacemos uso de los géneros que más nos llaman la atención, más nos atraen, pero quiero que nos explique un poco más el hijo sobre lo que es la música para entonces yo empezar a comenzar a hablar sobre los géneros, los diferentes géneros musicales, y algunas citas de algunos estudiosos de la medicina, de la musicoterapia, del electromagnetismo, han sido baluartes en la investigación y en la difusión bibliográfica que nos permite hoy en día tener libros como este, recopilando mucha información de estos grandes maestros, que algunos ya no existen, y otros que todavía están activos. Entonces, Juan, explícales un poco el concepto que manejamos de la música como concepto, mezcla de lo académico y mezcla de lo terapéutico, de lo holístico, de lo alternativo. Por favor. Perfecto. Sí, como lo estaba comentando, en el caso de los sonidos, muchas veces hacemos alusión a la música que nos hace sentir
bien. Hace unos minutos hay una persona que escribió sobre música para concentración. Desde hace unos años, pienso yo, se ha desarrollado una tendencia en el caso de las plataformas web, todas estas redes sociales que existen para publicar música, como por ejemplo, como ya se nombraron anteriormente, como SoundCloud o Spotify o en el mismo YouTube. Ahí hay un caudal enorme de géneros musicales que se han identificado para generar un efecto, como por ejemplo música de concentración. Y encontramos una lista de reproducción o una grabación de 1 hora para que sea de compañía para nosotros y de apoyo de acuerdo a esa sensación, a hacernos tener, para hacer que tengamos más concentración, para que tengamos mayor estabilidad emocional, para mayor alegría, para relajación. Ahí podemos ver una condensación de los principios musicales en esos efectos. Porque si bien es cierto que hay muchísimos géneros que nos pueden ayudar para generar estos diferentes efectos o sensaciones en el organismo, basta con hacer la amalgama específica para generar dicha sensación mediante los elementos estructurales de la música como melodía, ritmo y armonía. Y ya ahí obtenemos una fórmula que hace que tengamos un producto que nos pueda evocar a esos estados que eh, son conocidos como los estados del cerebro, ¿no? Que tú los conoces muy bien, el estado beta, el estado teta, ellos nos indican un estado de nuestro organismo. Eh, es entonces cuando nos damos cuenta de que de acuerdo a un producto musical podemos atraer un estado de ánimo o un estado del ser, del organismo. Por lo tanto, al escuchar sonidos opuestos a esas concepciones, podemos adquirir los estados contrarios. Eh, ya lo hemos comentado en entrevistas anteriores, por ejemplo, es bien sabido los tipos de música que se aplican en cada lugar, en cada establecimiento. Cuando estamos en un establecimiento donde es muy concurrido y donde se busca que la gente realice un consumo material, hay géneros musicales que nos incitan a eso, cuando se busca que haya un tipo de actividad un poco más carnal y más visceral, también se utiliza un estilo de música específico que nos lleva a movernos en esa onda. Y está bien, es el efecto que genera la música, de acuerdo a cada género y a cada formato. En este Ok, libro se muestra cómo cada uno de esos efectos incide en el organismo y cómo ingeniosamente podemos consumirlos para que podamos tener un bienestar. Es como lo nombré anteriormente, es como la alimentación. A mí me puede gustar mucho un producto, pero si se consume en exceso o de manera errónea, podemos adquirir trastornos que pueden venir de esa fuente, en este caso la música. sí, quería agregarle, bueno, muchas cosas, ¿no? Ustedes han notado que, que en los sitios de compra, de consumo, en las tiendas comerciales de gran tamaño, como un mall o como una tienda por departamento o un supermercado, incluso un restaurante, hay determinado tipo de música de acuerdo al estilo del negocio, de acuerdo al estilo del mall, de acuerdo al estilo del restaurante. Por ejemplo, si ustedes van a un restaurante de corte juvenil, lo más seguro es que escuchen música de rock, el género musical del rock, en su diversa corriente. El rock progresivo, el rock pop, el rock jazz, el rock blue, el rock and roll, el heavy metal. Pero si van a un restaurante que no es de corte juvenil, sino que es de corte ya de personas de edad, de cierta edad,
ustedes van a encontrar que la música de fondo, primero, es siempre instrumental y segundo, es más relajada, de movimiento más lento. Por ejemplo, el jazz, el blues, música que llamamos semiclásica, son adaptaciones de temas musicales de reconocidos autores como Beethoven, Mozart, Chopin, Bach y toda esa serie de grandes representantes de la música a lo largo de la historia, pero en arreglos de orquesta, que se utilizó mucho en el siglo pasado, sobre todo a mediados de los siglos de los años 50, 60 y 70, en esas 3 décadas, como eran, por ejemplo, Frank Purcell, Ray Conniff, Jane Last, Pérez Prado, México, Frank Purcell, también lo dije, Paul Muriat, francés también. Y esa música nos inducía, y todavía nos induce en los sitios que la utilizan, sobre todo en Europa y Norteamérica, que todavía la usan en los supermercados y en algunos restaurantes, no tanto como Latinoamérica, inducen a un mayor consumo, porque la persona está en un estado de relajación, como lo estaba diciendo el hijo, de ondas cerebrales, pasan de estado beta, que es el estado del caos, del estrés, al estado alfa, que es actividad controlada, y la persona consume más sin darse cuenta. Comienza a llenar el carrito de compra, no se da cuenta, y comienza a consumir más alimento y no se da cuenta. Pero en caso de que queramos ingerir más bebida, como por ejemplo la barra de un bar o un restaurante de corte juvenil, entonces se utiliza el rock, porque el rock y la música a mayor volumen se traduce en un mayor consumo de bebida. Otra característica que queríamos resaltar en este libro eran los diferentes tipos de terapia que se hace con la música. Hay una terapia musical activa, que es, y en eso me va a completar después Juan Andrés, que es la danza, la bailoterapia, la gimnasia rítmica, que la persona está en movimiento y está escuchando la música. Y al ponerse en movimiento, activa ciertos chakras, activa las piernas, la cadera, y hay ritmos musicales que activan más del tronco hacia arriba y otros que activan más del tronco hacia abajo. Por ejemplo, la samba activa mucho lo que es la cadera, las piernas, igual que el calipso, que es un ritmo caribeño, el mismo rock and roll, pero hay otros ritmos que activan más, un poco más los brazos, o equilibradamente los brazos con las piernas. Otro tipo de terapia que se hace en música es la pasiva, es decir, la persona está sentada, como estoy yo ahorita, con unos audífonos, o acostada, en estado de relajación, escuchando una música del género que le guste y que le haga sentir muy bien. No se despeguen porque le vamos a hacer llegar algunos temas que están acá en el libro, que le vamos a nombrar para algunas patologías, algunos temas específicos y algunos autores. Y la última terapia que se hace con música es la terapia clínica, la que va aplicada a un paciente en particular con una patología determinada. Por ejemplo, una persona que llegue a un consultorio a tratarse, por ejemplo, la depresión, ¿qué ritmo debe llevar, Juan Andrés? ¿Qué música debe llevar? Bueno, en el caso de la depresión, siempre es muy recetado, por decirlo así, los géneros afines a la música académica y a la música clásica. Por ejemplo, la música del barroco y la música del renacimiento. Música barroca, sí señor. Música barroca y sobre todo la del barroco tardío, en donde se hizo mucha, que ese aporte me lo hizo el hijo, las 3 etapas del barroco. Y en el barroco tardío, en la última etapa, se hizo presente la difusión del barroco en su máximo esplendor musical a través de los instrumentos. Entonces,
por ejemplo, en algunos temas de Bach, por ejemplo, Sonata y Fuga en Re menor es excelente para la depresión, pero por ejemplo, para el descanso y para la relajación, el barroco de Vivaldi y las cuatro estaciones es muy bueno. Otra música excelente para la depresión es la samba, es el rock progresivo. Y aquí a las personas jóvenes o no tan jóvenes, por ejemplo, de los 70 y los 80, tenemos que hablar de bandas como el caso de Supertramp, el caso de Emerson, Lake and Palmer, el caso del mismo músico escocés Iofil, que hace una mezcla de rock con New Wave, de rock progresivo con New Wave. Eh, lo otro es el volumen. Ahí quiero que, por favor, Juan, expliques lo del heavy metal, lo que sucede el heavy metal cuando está en unos sonidos estridentes que superan los 55 a 80 decibeles de ruido. En cambio, cuando están por debajo de los 55 y de los 45 es una música que es agradable y que nos hace bien a la salud. Pero ¿qué sucede con el caso del heavy metal y qué instrumentos predominan en el heavy metal? Juan. Bueno, sí, en el caso de los géneros musicales eh, hay varias incidencias dependiendo de su configuración y de su formato. Para ser consecuente con lo que venimos diciendo y tomar la palabra en este caso que venimos hablando de el rock, en el caso de su manifestación del heavy metal, ya sabemos que, bueno, el rock, así como muchos otros géneros, tiene muchas subdivisiones. El heavy metal es uno de los géneros que es más conocido por ser el más intenso en cuanto a sonoridad y para muchos estridencia, Sí, debido a la tímbrica que tienen sus instrumentos, ya que es bien sabido que el formato habitual, el formato clásico que conforma esta variante del género, en este caso del rock, vendría siendo la guitarra eléctrica predominante, la cual posee un sonido distorsionado por el tipo de efecto que utiliza, ya que suelen utilizar efectos sonoros ya de determinadas distorsiones, hay muchas denominaciones para ello, hay distorsiones que se catalogan como overdrive, que es una distorsión saturada, que hace que el sonido se distorsione un poco, no sea tan nítido y claro y cristalino como el de una guitarra limpia en un jazz o en un blues tradicional o incluso en un funk que la cuerda sigue haciendo un sonido limpio y puro. En el caso de el heavy metal, utilizando varias herramientas electrónicas, se distorsiona ese sonido para hacer un sonido, entre comillas, para muchos agresivo, rebelde, irreverente. En ese aspecto, hace que cuando lo escuchemos a un sonido muy alto, pueda perturbarnos incluso ese tipo de vibración, al ser muy intensa, impacta en nuestro campo electromagnético que todos tenemos en nuestro organismo y hace que se altere. Es por eso que para muchos especialistas en el ámbito terapéutico, este tipo de géneros, al igual que otros géneros con sonidos estridentes, hacen que haya alteraciones nerviosas, que es lo que se vincula con nuestro organismo. La parte nerviosa se dispara, se altera y hace que la persona sí, se desestabilice. En el sí. caso de la música, que Perdón, entonces, perdón, Juan, disculpa. ¿Qué efecto hacen eh, los altos bajos? Parece una contradicción, ¿verdad? Pero los altos bajos que también se utilizan en heavy metal y también el sonido de la percusión de la batería, que también es bastante fuerte, tanto en la parte del ritmo que lleva la batería como en la potencia con que le dan. ¿Qué diferencia hay con otros sí, géneros que utilizan esos instrumentos de percusión que no ocasionan esos problemas, por ejemplo, digestivo, aceleración del ritmo cardíaco, de la inestabilidad emocional nerviosa, la ansiedad, el estrés, que son de los aspectos negativos que ese tipo de rock hace? Porque ahora les voy a hablar yo del tipo de rock
positivo, se hace unos efectos, que aquí lo tenemos en nuestro libro, se los voy a leer directamente para que lo vean y para que lo adquieran pronto por Amazon, que no tienen excusa, está en todo el mundo, y vean los efectos de cada género en específico. Así que dime, Juan. Bueno, sí, la intensidad es lo que radica básicamente en la interpretación de este género, el sonido intenso. Ese sonido intenso siempre se vincula con que sobrepasa un límite en el espectro sonoro y hace que recibamos una dosis de adrenalina, de fuerza, lo cual creo que es relativo su efecto de acuerdo a lo que estamos contemplando, ya que cuando adquirimos eso en una situación en donde lo necesitamos o necesitamos alguna motivación física, algo que nos haga mover alguna una especie de motor, este tipo de géneros son favorables. Eh, por ejemplo, en el caso del heavy metal encontramos bandas muy conocidas como Metallica, Iron Maiden, Megadeth, todas esas bandas de carácter anglosajón, pero si bajamos un poco la intensidad nos encontramos con el género hard rock, en donde hallamos una Ajá, banda que seguramente la vas a citar, que se llama Van Halen. Eso es una banda sí. donde tenemos ¿Ah? himnos musicales que a lo largo de la historia siempre se han vinculado con el movimiento y con el fitness y con estar saludable, Sí, como por ejemplo la canción Jump. Y si vamos a el argot popular, nos encontramos con otro tema súper reconocido que fue incorporado a una de las películas más emblemáticas de la historia, la cual fue Rocky. En la película Rocky 3 se ajá, utiliza en los créditos, en la banda sonora, en el soundtrack de la película, se utiliza la canción El Ojo del Tigre, The Eye of the Tiger. Entonces, me lo voy al eso es tigre. un puro en su máxima expresión. Por eso también todo depende de la manera en la que consumimos los géneros musicales, tal como lo hablé al principio. Es como también se habla en el caso de la música electrónica. La música electrónica generalmente siempre se vincula con algo que nos acelera, que nos inyecta adrenalina y todo se basa en el ritmo. Es como lo que hablamos ya del rock, por ejemplo. En el caso del rock es una cuestión de intensidad y de ritmo que muchas veces es rápido, es una velocidad acelerada. En el caso de la música electrónica, la música techno, que fue desarrollada, bueno, en la década de los 2000 y de los 90, en su mayor medida inspirada en los sonidos electrónicos de la música de los 80, es algo bastante relativo también, de acuerdo a cómo lo consumamos, porque cuando lo tenemos en un espacio abierto, con una multitud, en estadios y en ese tipo de sitios en donde se suele aglomerar la gente para degustar este tipo de música, es algo que induce a un estado más festivo, a un carácter festivo en donde va de la mano con el momento. Pero cuando lo utilizamos para una oficina o para un lugar de trabajo, una biblioteca, donde hace falta que el cerebro tenga más paz, más tranquilidad en su entorno para no recibir estímulos que lo hagan sobreexcitarse, sino más bien estar más centrado y estar más pausado para poder asimilar lo que está haciendo, actividades de corte intelectual, donde está asimilando conocimiento y está procesando y analizando datos, el tipo de música electrónica no es favorable. Siempre se suele vincular mucho entonces la música jazz, la música clásica, Ujú. porque es música que conlleva un gran desarrollo de ideas, en este caso de ideas melódicas. En el jazz, por ejemplo, es muy común la estructura del turnaround, que consiste en que cada instrumento que conforma el ensamble que está interpretando el estilo hace una improvisación. Y esa improvisación puede ser de muchas maneras. Se tiene el mito también urbano de que una improvisación tiene que ser algo vertiginoso, exuberante, que impresione en cuanto a virtuosismo. Y una improvisación simplemente es el desarrollo de una melodía sin una predeterminación de lo que va a sonar exactamente, sino oscilando en una tendencia armónica
de acuerdo a lo que están haciendo los demás instrumentos, como improvisar en cualquier otro ámbito, como por ejemplo improvisar en la cocina cuando te dan ciertos recursos para cocinar y tienes que arreglártelas con lo que tienes, o como cuando tienes que improvisar en la oratoria o en el canto o en la poesía. Entonces, es básicamente lo mismo, pero, vuelvo y repito, lo que está presente es el desarrollo de una idea. Y es por eso que suele vincularse con este tipo de actividades mentales y suele recomendarse en este tipo de espacios. Lo hablé del jazz. Y de la música clásica es lo mismo. La música clásica en este caso es una antítesis del jazz, porque la esencia del jazz es la improvisación. Y en la música clásica ya todo está predeterminado, al menos en la música Sí, clásica que quedó perenne en la historia y que conocemos en nuestros días y que es referente para nosotros. Pero, por ejemplo, la música, como ya lo nombramos, del clasicismo, barroco y renacimiento, toda esa música está escrita y está siendo reinterpretada. Pero es música que desarrolla una idea. Es una idea que se va desarrollando melódicamente acompañada de otras voces que vienen conformando una polifonía. Y todo eso genera un entramado profundo de contenido que nuestro cerebro indirectamente está procesando y está reconociendo y está asimilando como algo de amplia estructura y hace que el cerebro esté activo. sí. Permíteme, este, por ejemplo, en el género de la salsa también existe la improvisación en sumo grado, al igual que en el rock. Y en la música clásica, que la pregunta cuando comenzó el programa nos dijeron que cuál favorecía la concentración, la memoria, la capacidad de aprendizaje. Miren, la más favorable de todas es la música clásica y la música instrumental, semiclásica, la música New Wave, la que hemos conocido como Nueva Era, que combina ritmos instrumentales suaves, delicados, con sonidos de la naturaleza, por ejemplo, la corriente de un río, el oleaje del mar, el sonido del viento golpeando con las hojas de los árboles, el canto de los pájaros y de otros animales. Ese tipo de combinación de sonidos de la naturaleza con ritmos melodiosos, lentos, suaves y a veces con instrumentos vocales, como el caso, por ejemplo, de la famosa irlandesa Enya, como el caso, por ejemplo, de la canadiense Lorena McKenney, y otras tantas que en este momento se me pasan, pero que acá lo tienen expresado, porque nosotros hemos investigado esto hace muchos años, desde que mi hijo y yo, desde que mi hijo estaba pequeño y nos poníamos a escuchar música en nuestro estudio, de tantos géneros musicales que, bueno, tanto que tenemos disponibles, gracias a Dios tenemos una buena videoteca, una buena biblioteca de, de música. Y veíamos, por ejemplo, como autores como, por ejemplo, los autores populares, los famosos Beatles, se le cataloga como rock, pero es una música tan popular que refuerza la identidad de las personas. Las personas se identifican con esos géneros y aumenta la autoestima de manera positiva. Otro efecto que se ha logrado, por ejemplo, con la música, que es muy importante que lo nombremos, en este caso, Juan, es el caso de la sedación. Cómo las personas que están bajo sumo estrés se calman. Hay un género que se ha puesto muy de moda en lo que va del siglo XXI, que es el género de la música subliminal, que es una música que oscila en una frecuencia de hercios muy baja, es decir, entre 8 y 12 hercios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que penetre en el inconsciente. Perdón, me tengo que tocar este extremo, porque es el hemisferio cerebral derecho, el que maneja el inconsciente.
Y entonces actúa en el hemisferio derecho, en el lóbulo parietal medio, que es donde desde la sien hasta sobre el oído, donde se acumula esa memoria musical y hace efecto, sobre todo al momento de acostarnos, de una manera de inducir un sueño relajado en ondas cerebrales tita y delta, es decir, sueño profundo. Pero también lo podemos escuchar si cargamos el celular y los audífonos en el bolsillo o en la cartera, en cualquier sitio de espera, en una clínica, en un consultorio, en, en un terminal, en un aeropuerto, en cualquier sitio donde podamos estar sentados un tiempo, podemos ponernos los audífonos, escuchar esa música como terapia, no solamente en el momento de ir a dormir, como por ejemplo escuchar música a poco volumen, es decir, que no pase los 45 hercios para que no se convierta en ruido, en molestia a la hora de comer. Es bueno comer con música de fondo, con música instrumental de fondo, porque ayuda a la digestión. Y otra curiosidad que tenemos, por ejemplo, son que algunos instrumentos favorecen más la relajación o la estimulación que otros. Por ejemplo, los instrumentos de viento en su mayoría favorecen la estimulación, igual que la percusión. Pero los instrumentos de cuerda, en donde es especialista Juan, como la guitarra clásica, el violín, el cello, y otros instrumentos de cuerda, el arpa en determinados géneros musicales, como por ejemplo el arpa en la música clásica y en la música New Wave, crea un efecto de tranquilidad, de serenación. Entonces no es lo mismo escuchar, por ejemplo, una música clásica de la que nos va a interpretar al final Juan Andrés, a una música de una guitarra o una canción estimulante, excitante, que nos lleva a estados a veces de euforia, como sucede normalmente con el género del rock y otros géneros más. Por ejemplo, se ha comprobado en los sambódromos durante los carnavales en Brasil que las personas pueden estar en estado de movimiento, bailando el ritmo de la samba, en un estado de hipnosis colectiva, las grandes escuelas de samba, hasta por más de 24 horas continuas. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo lo aguantan? Bueno, igual que lo aguanta una persona cuando bajo la influencia del rock progresivo practica el ciclismo, practica el maratón, como es mi caso, como el grupo que nombró mi hijo, Van Halen, como Supertramp, que con la canción, por ejemplo, School de Supertramp, con Jump, Panamá de Van Halen, con otros temas más que no recuerdo, no sé si el hijo se acordará, pero seguramente aquí en el libro lo tenemos, porque por cada género escogimos algunos temas específicos para que ustedes cuando los escuchen en YouTube, los busquen, los seleccionen y, por ejemplo, patologías como alergia, asma, problemas digestivos, falta de concentración, insomnio, son nombrados y son expresados en el libro. Y otra cosa que queríamos conversar en este libro es de la música y los chakras, que para cada chakra hay un mantra o un sonido vocal específico que equilibra o activa determinado chakra. Y cada chakra, nombrando los 7 principales más comunes, porque se suele hablar de 11 o 12 que son los más usados en terapia. Pero de los 7 chakras principales, debemos hacer hincapié sobre todo en el chakra raíz, en el primer chakra o el Mudalara, porque es el chakra que nos refuerza la autoestima, la seguridad,
que nos calma los dolores de cabeza, que nos controla la parte sexual, la parte de la prosperidad, la seguridad en sí mismo. Y otro chakra importante es el tercero. Para el primer chakra, el sonido LAM es el mantra que se utiliza para equilibrarlo. Y en lo que llamamos el plexo solar, que es uno de los chakras que el ser humano tiende más a tener desequilibrado, que es donde se controla la digestión y se somatizan las emociones como los miedos, el pánico, la ansiedad, la depresión, el estrés, la ira. Tenemos el sonido RAM, R-A-M, RAM. Todos estos terminan en M, porque provienen del sánscrito, que es una terminación del lenguaje sagrado de la India. Entonces, bueno, dentro de las curiosidades que tenemos, que se las voy a nombrar porque tengo el libro en la mano, mi hijo no lo tiene en estos momentos en la mano porque lo tiene en PDF y lo tiene en digital. Te voy a nombrar, por ejemplo, algunas enfermedades, algunas curiosidades, perdón. El tocar algún instrumento musical puede mejorar la comunicación verbal y la capacidad de concentración. Y para aquellos niños que mi hijo tuvo o ha tenido, estudiantes con problemas de discapacidad como el síndrome de Asperger y algunas personas que tienen un pequeño grado de autismo, pueden ser capaces de interpretar instrumentos. Mi hijo ha sido testigo como profesor que enseñó a niños discapacitados con cierta discapacidad el instrumento de la guitarra. Entonces, el tocar un instrumento ayuda a desarrollar determinadas zonas neuronales que tienen que ver con estados emocionales, estados mentales y estados de salud física. Otra curiosidad es la que le dije, que el tipo de música que nos gusta a los 20 años suele ser el tipo de música que nos gustará por el resto de nuestra vida. Las flores, las plantas crecen mejor y producen más frutos cuando son sometidas a sonidos musicales agradables. Hay una investigación que el hijo y yo estuvimos estudiando y analizando, que es la que hizo el médico japonés Masaru Emoto en los mensajes del agua, cuando él sometió el agua a determinados sonidos y comprobó que la estructura molecular del agua variaba de manera armónica o inarmónica de acuerdo al sonido que estuviera escuchando. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros expresamos vocalmente malas palabras o sentimientos de ira, de rabia, el agua molecularmente forma una figura geométrica inarmónica, dispersa. Pero cuando tenemos sonidos que tienden a armonizar el agua, como la música clásica, el efecto que llaman el efecto de Mozart, porque la música de Mozart tiende a hacer ese efecto, permítanme mostrarle en el libro el gráfico, a ver si lo logran ver. No se ve muy bien porque está en blanco y negro, pero la estructura que se conforman cuando hay armonía y desarmonía en la música. Cuando hay armonía se forman una especie de figuras geométricas llamadas mandalas y cuando hay desarmonía se dispersan y hacen daño. ¿Tú querías agregar algo, papi, con respecto a esto? Bueno, que básicamente también lo que hace que eh, esas vibraciones varíen es, como lo mencionamos anteriormente, la velocidad y la intensidad de todo es lo que hace que esto se altere, se intensifique o se suavice. Eh, ya ¿Cómo que hemos influye el mencionado ritmo? tantos géneros musicales, Tú que sabes de los elementos estructurales de la música, explícanos cómo incide el ritmo. sí, justamente de eso iba a Ajá. hablar, porque de hecho, ya que vemos que la alteración
molecular del agua, por ejemplo, de la, no molecular, pero sí de su apariencia física. Un testimonio en donde tenemos la incidencia de las ondas sonoras que conforman la música, es debido a el ritmo. Y en este caso, el ritmo, pero también la velocidad, es lo que valdría la pena también resaltar, porque Ok, hay una particularidad, y es que así como ya se habló de muchos géneros musicales, casi todos de origen anglosajón, para irnos a algo más cercano y que tenemos más consciente y cotidiano, lo cual podremos confirmar muy bien cuando escuchemos el ejemplo, es con la música latinoamericana suele ocurrir un fenómeno, y es que hay muchos géneros musicales representativos de varias naciones que en esencia, si vamos a lo estrictamente técnico y estructural y compositivo, son lo mismo, pero sus variantes radican en la velocidad en que se interpretan, derivando así en diferentes géneros y nombres, pero en esencia es lo mismo. Pero esta variación de la velocidad genera un carácter totalmente distinto y obviamente entonces, como ya lo comentamos a lo largo de esta transmisión, el efecto es diferente. Por ejemplo, para irnos a algo muy cotidiano, en el caso de la música venezolana, es incluso colombiana, es muy famoso y conocido el género joropo, un género muy representativo. Pero resulta que el joropo, si nosotros lo vemos con lupa y vemos exactamente lo que se hace desde el punto de vista compositivo, nos damos cuenta de que el joropo es básicamente un vals tocado de forma rápida. mm, Y es un efecto totalmente distinto el que genera un vals, bueno, en este caso venezolano, a un joropo. Eh, lo que cambia es el carácter y la vertiginosidad de uno y otro. El joropo llama más a un movimiento más acelerado, a un tempo más activo, a que la gente se eh, incite más a la danza. Y el vals también, porque sigue siendo una danza. Ahí también podemos encontrar dos de las particularidades también que encontramos en la música, como por ejemplo, seguramente, al igual que muchos otros especialistas en el ámbito, definió muy bien en un encuentro guitarrístico en Venezuela, realizado en Choroní en el año 2014, el maestro Luis Sea, uno de los máximos referentes de la guitarra clásica en Venezuela, él dijo que la música se define en dos formas, o se comprende en dos formatos, la canción y la danza. La canción corresponde a un género contemplativo, meditativo, que no llama tanto al movimiento físico, sino a la contemplación de sonidos. Y la danza llama al movimiento, al baile, lo cual es representativo y es común de las manifestaciones culturales a nivel mundial. Entonces, otro caso similar al de Venezuela con respecto a los géneros, que de acuerdo a su velocidad cambia su carácter, ujú. es en el caso de Brasil, tanto que se habla y se comentó incluso en esta transmisión de la samba y de esos géneros festivos que evidentemente se vinculan con los carnavales, a una manifestación cultural típica de Brasil y todo ese tipo de festivales. Eso básicamente radica en un ritmo que si se toca un poco más lento, no es exactamente igual, pero se asemeja mucho a la estructura de un bossa nova. Y el Bossa bossa nova. nova es algo que es de carácter Ajá, pausado, que incita más a la intimidad, a la pasividad. Y el bossa nova es otro híbrido, es una mezcla derivada precisamente de la samba, que está conformada por ritmos afro-caribeños y ajá. el jazz. Y el Desde la jazz. parte rítmica, bossa nova es, de la parte rítmica, bossa nova es samba, y de la parte armónica es jazz. El bossa nova es la mezcla de la Sí, samba y del jazz. sí.
Sí, disculpa. Y simplemente. Entonces, sí, bueno, con eso lo que quiero decir es que sí, cada género también, de acuerdo a la manera que se interprete, genera un efecto distinto. Y es bueno saberlo porque muchas veces pensamos, bueno, ¿cómo consumir entonces esta música para que a mí me dé provecho? Entonces pensamos, bueno, ok, música brasileña, pero la música brasileña puede tener un ala infinita en el caso de la sí, música señor. venezolana. Sí. En el caso del bossa Adelante. nova, es una de las que más se utilizaba, ahora que tú dices que era mezcla de jazz con la samba, en los mercados, cuando uno iba a comprar, Sí, en los grandes mercados, que ya hoy en día casi no se utiliza, porque ese género incita a una alegría controlada, que es lo que llamamos una alegría en onda cerebral alfa en musicoterapia. Es decir, no es una alegría desatada, eufórica, descontrolada en el caos, sino una alegría controlada. Yo quiero aprovechar antes que terminemos el programa, porque nos estamos acercando al final, si hay alguna pregunta de las personas presentes con respecto a los géneros, para qué sirve la musicoterapia, que ya creo que lo hemos hablado, pero si hay alguna pregunta específica sobre alguna patología que quieran consultar, porque ya le vamos a decir algunos temas que le vamos a dejar señalados para que después las personas que lo escuchen grabado o lo quieran volver a escuchar, lo puedan encontrar. De todas formas, en nuestros teléfonos, tanto en el WhatsApp de mi hijo como en el mío, está la posibilidad de que ustedes nos consulten y le hacemos llegar algunos temas. Por ejemplo, yo les voy a recomendar el tema de Gianni, que es un gran pianista griego, muy conocido en las últimas décadas, en las últimas 2, 3 décadas, con una canción que se llama Tributo, del álbum que se llama Tributo. Esa es una canción que tiende a ser una gran estimulación para contrarrestar la nostalgia, la apatía y la depresión. Se siente uno en una onda alfa de seguridad, de alegría, de poder hacer las cosas y de gran voluntad. Otro tema muy alegre del género brasileño, que es un gran representante, un gran maestro, todavía vivo, ganador de varios Grammy, y está en el famoso Boulevard de las Estrellas, el gran Sergio Méndez, con su canción Vira Mundo, de su álbum Brasil 66, del cual se han hecho muchas versiones. Otro tema que también es muy agradable escucharlo en varios géneros, y el hijo me puede hacer una acotación sobre este tema, es las versiones, pero infinitas, que se han hecho de la famosa Oda a la Alegría o la Novena Sinfonía de Beethoven, que se han interpretado en el propio género original de Beethoven, pero también se ha interpretado en rock, en balada. Bueno, y ahora en el famoso caso de la pandemia, en el año pasado, todos los balcones europeos la gente entonaba ese tema. Eh, ¿Qué mención te merece eso, Juan? bueno, eso me merece la mención de que la música clásica tiene muy buena acogida en el público, independientemente del paso del tiempo y de su afinidad musical, porque a todo el mundo le gusta la música clásica. Es decir, a todo el mundo le resulta agradable oír. Y Sí, creo que radica en su desarrollo. Es básicamente porque independientemente de los gustos, es una música que tiene un amplio y profundo desarrollo y que parte de elementos simples expuestos de manera muy compleja y muy profunda. Entonces, la incidencia en nuestro cerebro es de algo bastante elaborado y desarrollado, que tiene coherencia, que tiene sustento, y por eso a muchas personas incluso las hace sentir
plenas. Hace sentir con que, señor. las hace sentir con que están escuchando algo que las hace estar en otro nivel En el vibratorio o estado en otra en dimensión. el estado de plenitud. Por acá nos están Sí, haciendo una que no pregunta. es, que no es, que no es de felicidad, no, no necesariamente me refiero a eso, sino de plenitud, de que en ese momento su Sí, cerebro, su mente está siendo expandido. sí. Por acá nos Dentro de están la haciendo la jerga, pregunta. dentro del ámbito musical, uno de los compositores que personifica eso muy bien es el gran Johann Sebastian Bach. Por ahí nos están haciendo una Juan pregunta de cómo Sebastián influye Bach. el volumen al cual se escucha la música. Sí. Bueno, ya les he hablado bastante sobre el volumen, ¿no? Te voy a dar datos que lo tenemos aquí expresado en el libro. Por ejemplo, cuando la música se escucha sobre 45 decibeles, ya comienza a molestar. Se comienza a convertir en ruido. Hasta los 85 decibeles es tolerable como ruido, pero a partir de los 85 decibeles ya la música es nociva para la salud, demostrado Y hoy en día científicamente. la tecnología también nos alerta sobre eso, ya que casi todos los celulares traen un medidor Ajá. para indicar cuándo Sí, señor. el volumen está siendo nocivo, hasta qué Sí, punto está señor. siendo nocivo y hasta qué punto está siendo favorable. Sí, señor. Otra cosa importante es que cuando vayan a escuchar música para relajarse y para dormir, utilicen audífonos porque así estimulan vía oral, es decir, los dos oídos al mismo tiempo, los dos hemisferios cerebrales y la estimulación es completa. Bueno, antes de pasar al final con nuestras redes, hijo y nuestros números, nuestra ubicación, y les vuelvo a repetir, adquieran este libro porque les va a gustar, hay información valiosa, es fácil de digerir, es pequeño, es manejable y muy digerible. ¿Qué nos vas a interpretar hoy? ¿Qué nos traes hoy por allí de sorpresa? Bueno, primero que todo, saludar a todas las personas que han estado presentes. Gracias por haber estado en la conexión. Esperamos les haya sido de utilidad lo que compartimos para ustedes. Y bueno, ya saben que en nuestras redes sociales pueden contactarse con nosotros para conocer un poco más de esta investigación, adquirirla, para responder aquí a nuestra amiga Eni La Real. Sí, ella mencionó algo sobre las notas musicales que son un reflejo de nuestro ser interno. Cada nota musical establece también una vibración, lo cual hace que podamos alinearnos con esa esencia de nosotros, del ser humano y del cosmos. Eh, y con respecto al repertorio que interpretaré hoy, voy a tocar dos obras que se han difundido en los últimos días por redes sociales, y he recibido el feedback de la gente con respecto Sí, a que les ha señor. gustado. Entonces voy a interpretarla. La primera se Mira, llama Entre nubes atlantes, una composición propia que evoca lo que estuvimos hablando anteriormente, el estado contemplativo y el estado meditativo. Y para finalizar, una obra del compositor contemporáneo cubano Eduardo Martín, una obra que se titula Fugitivos del Tiempo, que viene siendo ya un híbrido entre una danza y una obra canción. estas dos piezas últimamente por las redes, en los chats de WhatsApp, en Instagram, los comentarios los pueden ver tanto en el Instagram de mi hijo como en el mío. Han sido muy bien valoradas y por eso le pedí a Juan Andrés de que hoy nos complaciera de nuevo con estos dos temas. Lástima que sean cortos, pero bueno, para las personas interesadas, tanto él como yo la tenemos grabada en el WhatsApp.
Excelente, gracias. Gracias de nuevo. Quienes la deseen escuchar, le pueden escribir a Juan Andrés o a mí y se las hacemos llegar vía WhatsApp porque él las tiene grabadas. En el caso de Juan Andrés, tu número, por favor, telefónico. Sí, si gustan contactarse conmigo, pueden hacerlo al más 506-7139-4477 y mis redes sociales que son Juan GTR04, así como se llama mi Instagram, así también pueden encontrarme en YouTube, en SoundCloud y en el resto de redes sociales. Ok. En mi caso, más 58-412-079-2098 y mi correo miltongonzalezfernandez@yahoo.com y el Instagram que ustedes están viendo ahorita, además de 2 Instagram más, pero las personas que me siguen por acá es suficiente. Milton González Fernández y el canal Mundo Alternativo, donde hemos subido piezas que hemos tocado, el hijo y yo, en la primera producción discográfica de Bosque Naranja, como lo son Lágrima de Niño y Viaje Interior. Que por cierto, les recomiendo mucho escuchar Viaje Interior para aquellas personas que están estresadas o tienen problemas de insomnio, porque los induce a un estado de quietud, ita y delta, y si le escuchan todas las noches, estoy seguro que les va a hacer muy bien. Bueno, les presento nuevamente el libro. A las personas que nos escriban, le enviaremos el link para que puedan adquirirlo por Amazon, bien sea en presentación física o digital. Y próximamente viene por ahí una sorpresa, otra sorpresa más, con música del hijo y yo, pero en otra presentación diferente y en algunos conocimientos nuevos. Muy pronto, muy pronto. Es cuestiones de fin de mes o comienzo del próximo mes de abril. Así que estén pendientes. A todas aquellas personas que deseen alguna información específica sobre alguna terapia con música, lo pueden hacer, bien sea con el hijo, con Juan Andrés o conmigo por los teléfonos que dimos. Y si quieren recibir clases de guitarra clásica con mi hijo online o presencial para los que están allá en Costa Rica, pero en el caso de que sean online, él tiene su propio método ya creado de aprendizaje muy sencillo y rápido de música con guitarra acústica. Bueno, una vez más, gracias por estar con nosotros todos los martes de 7 a 8 p.m. hora de Venezuela, 5 a 6 hora de Costa Rica y 6 hora del este norteamericano. Están invitados para el próximo martes a un nuevo programa de Mundo Alternativo. Y una vez más, que la pasen muy bien, que Dios los bendiga a todos y gracias por estar presentes. Cedo la palabra a ti, Juan. Sí, bueno, como ya lo dijimos, gracias a todos los que han estado a este punto del programa por acompañarnos. Esperamos les haya gustado, les haya sido de ayuda la información suministrada y bueno, Sí. ya saben que pueden contactarnos por esta vía. El libro pueden adquirirlo mediante varias plataformas como Amazon y también la plataforma de Google y para adquirirlo pueden contactarnos a esta vía por este medio o por nuestros números personales. Gracias y un abrazo. Chao, nos vemos.